Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de los principales conceptos que hacen el análisis patrimonial de la empresa agropecuaria. Vamos a partir de la ecuación contable básica. Como ustedes saben, se compone por el activo, que el activo lo vamos a definir como todos los recursos que pone en juego o arriesga a la empresa, que ese activo lo podemos de alguna manera dividir en dos. Lo que vamos a denominar pasivo, que son todos los recursos de terceros que de alguna manera pone en juego la empresa para producir, y los recursos propios que los vamos a denominar patrimonio neto. Es decir, la ecuación contable fundamental lo que dice es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Ahora bien, ¿cómo se estructura cada uno de esos? En el caso de los activos se estructura por liquidez, es decir, vamos a tener el activo circulante y el activo fijo. El activo circulante va a estar compuesto por las disponibilidades, por los créditos y cuentas a cobrar, por la existencia o bienes de uso, ¿sí? Que ahí entran las cementeras, los granos, lo que tienen almacenes, etc. Y después tiene el activo fijo, que el activo fijo lo podemos desagregar básicamente en las empresas agropecuarias en dos. Lo que vamos a denominar bienes de uso, que ahí puede estar la hacienda, la maquinaria y, por otro lado, la tierra. Por otro lado, dijimos que están los pasivos. En el caso de los pasivos se va a estructurar por exigibilidad. Entonces, el pasivo corriente puede ser, por ejemplo, deudas comerciales, deudas financieras, deudas fiscales u otras deudas que pueda tener la empresa. Y para el pasivo no corriente, que la diferencia entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente es que el pasivo corriente es el que vence en el periodo, es decir, vence en el ciclo contable al cual estamos haciendo referencia, o en muchos casos coincide con la campaña agropecuaria, ¿sí? O agrícola. Y el pasivo no corriente es todo aquello que excede el año, es decir, todo aquello que escapa a esta campaña a la cual estamos haciendo referencia, sea la fecha de corte que sea. Bien, básicamente en el sector agropecuario hay distintos modelos y distintas estructuras patrimoniales de cada una de las empresas. Simplemente para simplificarle, acá les muestro tres esquemas distintos. Un esquema en el cual tenemos un activo fijo y un activo circulante que va al 50 y 50. ¿Sí? Que esto quiere decir, esto puede ser una empresa que produce sobre campo propio, pero también arrienda campo o produce alguna actividad que requiere cierto circulante, y es decir, no tiene una estructura pesada en su activo, es decir, no tiene activos fijos que superen el 50%. El segundo modelo de empresa puede ser una empresa, por ejemplo, un pool de siembra, que tiene activos fijos casi nulos y tiene mucho capital circulante. Y la tercera empresa justamente es quizás la más tradicional, que son empresas que producen sobre campo propio, es decir, tienen mucho capital tierra, por eso el activo fijo es tan importante, tiene un porcentaje muy relevante, y el activo circulante es bajo. Bien. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, lo importante para la empresa es incrementar su activo. Lo que quiere la empresa es que sus recursos se incrementen y evaluar la eficiencia de la empresa por ese incremento de activos. Bueno, no es así. ¿Por qué no es así? Porque es fácil incrementar el activo de una empresa. ¿Cuál es la manera más sencilla de incrementar el activo de una empresa? Pedir un crédito. Entonces aumento mi pasivo, pero también aumenta mi activo, porque lo vimos en la ecuación contable fundamental. Entonces lo que realmente le va a interesar al productor agropecuario tiene que ver con incrementar su patrimonio neto. Y es ahí a donde enfocaremos el análisis. Ustedes van a ver en el material que se parte de una situación en el cual tenemos un patrimonio inicial al inicio. Ese patrimonio inicial lo vamos a ajustar por inflación. Ahí en el ejemplo ustedes tienen que un ternero vale 1.000 pesos, ¿sí? Y que con la inflación ese ternero al cierre tendría que, o sea, a precios de hoy,
tendría que valer 1.500 pesos. Pero el problema es que no vale 1.500 pesos, sino que ese ternero vale 1.250 pesos. Pero ahí no termina el análisis, porque si bien por inflación ese ternero de 1.000 pasa a valer 1.500, pero tengo una pérdida por tenencia porque ese ternero a precios de cierre vale 1.250, el problema es que además tengo dos terneros. Es decir, tengo dos terneros que valen 1.250, es decir, 2.500. Y ahí tengo una diferencia de inventario. Entonces, la diferencia global es la diferencia del patrimonio actualizado, es decir, ajustado por inflación, versus el patrimonio final a precios de cierre. Por lo tanto, yo el análisis patrimonial, para simplificarlo, puedo llegar desde dos maneras. La primera tiene que ver con sacarle una foto al patrimonio al inicio, sacarle una foto al patrimonio al cierre y comparar las dos fotos y ver cuál fue mi incremento patrimonial o mi resultado global. Y la segunda, que tiene que dar el mismo valor, es partiendo del análisis económico del resultado por producción, sumarle o restarle el resultado por venta de existencias, sumarle o restarle el resultado por tenencia, sumarle o restarle el resultado financiero, ya sea por costos o por los intereses ganados por inversiones que se hicieron, y algún otro resultado que pueda estar dando vueltas, y de ahí tendría que llegar al mismo resultado global. Son dos mecanismos de llegar al mismo objetivo para evaluar patrimonialmente la empresa agropecuaria. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.